Xente é unha colección de semelles, de retratos a xente del meu concello, de Ribesella, que fiz entre os años 2012 e 2015, de mientras un proceso de recopilación de materiales, orales principalmente, pero bueno, tamén fotográficos o documentales. Ese proceso de recopilación dime cuenta fai pouco tempo, un año, 2 años, que me sirvió de base, de pegollo para as miñas obras posteriores. Entón, considero importante materializar ese semelles, ese contacto con esta xeneración en unha exposición, nunha muestra como esta. Facellos el retrato, la semella y era tamén esa puerta de entrada, bueno, para romper el xelo de alguna manera, e muéstrase que reacción tenía esta xente con la imaxe, ¿no? que agora é moi distinta, ou col retrato en concreto. Agora pues, facemos muchas máis semelles, muchos máis retratos, muchos máis selfies, que se pierden, ¿no? na web, nas redes sociales, pero esta xente yo creo que apreciaba el fecho de que te retrataran y siempre me decían, bueno, tienes que traérmela en papel, ¿no? Y yo ponía na casa, nas paredes, ¿no? Eso apreciábase. Nosotros tenemos una relación más efímera con el retrato. Los encuentros non tenían unha línea, vamos a decir, antropolóxica, sociolóxica, moi científica, ¿no? Unha entrevista arreglada, máis al uso, ¿no? Y eran encuentros moi naturales, y con una persona podía falar de la guerra y con otra del traballo na mar o nel mundo rural, ¿no? Xente compónse desos retratos a esta xente que van acompañados dunos apuntes. El proceso fotográfico, esencialmente, ¿no? La semilla anterior, la posterior, que enfatiza ese encuentro, esa naturalidad con el encuentro con esta xente. Hai tamén un material audiovisual con materiales de vídeo que grabé en aquellos años, en mucha menor medida, pero que topé agora e que proyecto tamén con los retratos, e un fondo sonoro. Un fondo sonoro compuesto de las grabaciones orales que ellos hacía esta xente. Si fueron fusilados, sí fue... El vuelo de Ramón, porque yo hubiera muerto los padres de pequeñina. Y después tenía una mina, la mina... Todo lo que me contó esta xente y es la base de mi obra. Siempre recurro a estos testimonios, a les semelles, los archivos particulares que me deixaron para construirles obras principalmente cinematográficas que faigo y que fice después. Y sigo abriendo los carpetes de audio, abriendo los carpetes de los archivos para construir nuevos relatos en base a la memoria y al relato y a la vida de esta gente.